compañeros, nosotros somos el equipo número 1 y en este video les vamos a hablar sobre elección entre cartas de control para atributos o para variables. También les traemos el tema de directrices para implantar programas de cartas de control. Este equipo está conformado por Esperanza, Alex, Irán, Josué y su servidora Michelle. Como se los mencionaba anteriormente, nuestro contenido en este video será sobre elección entre cartas de control para atributos o para variables y también unos ejemplos de Minitab, así como también vamos a explicar qué son las directrices y cómo las vamos a implantar para programas de cartas de control. Como hemos visto en presentaciones anteriores, sabemos que las cartas de control se dividen en dos tipos: las cartas de control para variables y las cartas de control para atributos. Las cartas para variables, aquí tenemos las 4 principales, que son carta de X de medias, carta R de rangos, carta S de desviaciones estándar y carta X de medias individuales. En las cartas para atributos tenemos carta P, que es la proporción o fracción de artículos defectuosos, carta NP, que es el número de unidades defectuosas, la carta C, que es el número de defectos, y la carta U, que es número de defectos por unidad. Comenzando con el tema de elección de cartas de control para variables o atributos, tenemos en general unos principales puntos que debemos de considerar al momento de elegir nuestras cartas. El primero es describir la problemática que vamos a tratar. El segundo es explicar con detalle por qué estamos eligiendo la carta y también definir en forma concreta y preliminar el o los objetivos de la carta de control. También tenemos los principales puntos generales que debemos de tomar en cuenta al utilizar cartas de control para variables y cartas de control para atributos, que son los que les van a aparecer a continuación en pantalla. Las cartas de control para variables se utilizan con procesos nuevos, mal desempeñados o cuando actualmente se mide la variable. También se utilizan cuando ya se han usado cartas de atributos, pero el proceso es muy inestable o su capacidad sigue siendo mala. Las cartas de control para atributos se utilizan cuando la variable candidata es de atributos y cuando el proceso consiste en operaciones complejas. Ahora les voy a explicar de manera específica cómo debemos de elegir las cartas de control para variables. En las siguientes imágenes les aparecerán un cuadro donde vamos a explicar la carta de la que estamos hablando, el propósito y el uso de esta carta, así como también el tamaño de subgrupo y las consideraciones adicionales que vamos a tener al momento de elegir una carta para variables. La carta de medias X tiene el propósito de analizar las medias de subgrupos. Se utilizan procesos masivos donde en un corto tiempo se producen varios artículos y el tamaño de su subgrupo es n mayor a 3. Las consideraciones que debemos de tomar es que los límites de control indican dónde se espera que varíen las medias de los subgrupos. La carta de rangos tiene como propósito analizar los rangos de los subgrupos. Se usa conjuntamente con una carta X y el tamaño de su subgrupo es 3 menor a n menor a 11. Debemos de considerar que es muy importante utilizarla junto con una carta X. La carta S analiza la desviación estándar que se calcula a cada subgrupo. El tamaño de su subgrupo es de n mayor a 10 y tiene una mayor sensibilidad cuando n crece. La carta de medias individuales analiza cada medición individual del proceso. Esta se utiliza cuando los procesos son de bajo volumen. El tamaño de sus subgrupos es de n igual a 1. Ahora les voy a hablar sobre las cartas de control para atributos. Carta P, proporción de defectuosos. El propósito de esta carta es analizar la proporción de artículos defectuosos que hay por unidad o subgrupo. Por lo general, esta carta es utilizada al momento de hacer una inspección, donde ya se tienen establecidos ciertos parámetros para cumplir o no la calidad, y en base a esto se determina si la pieza es aceptada o es rechazada. En el tamaño de su grupo, el valor de n puede ser constante o variable, pero debe de ser lo suficientemente grande para que haya una alta probabilidad de que en cada subgrupo haya por lo menos una pieza defectuosa. En consideraciones adicionales, esta carta no es adecuada si n es mucho más pequeño que el valor recomendado. Por otro lado, si n es muy grande, los límites de control van a ser estrechos
y si n es muy variable de un subgrupo a otro, de 25% más, se debe utilizar una carta estandarizada o con límites de variables. Carta NP, número de defectuosos. El propósito de esta carta es monitorear el número de unidades defectuosas por subgrupo. Se aplica en la misma situación que en la carta P, solamente que aquí el tamaño de subgrupo debe ser constante. Es más fácil graficar los puntos en una carta si nosotros estamos trabajando con números enteros. En el tamaño de subgrupo, el valor de n debe ser constante y en cuanto a su tamaño se aplican los mismos criterios que aplicamos en la carta P. En la 9, normalmente esta carta no nos va a ser útil. Y en la carta U, número de promedio de defectos por unidad, el propósito es monitorear el número promedio de defectos que hay por artículo o unidad. Y su uso es igual que en la carta C, pero aquí se prefiere analizar el número promedio de defectos que hay por artículos, en lugar del número de defectos que hay por subgrupos. En el tamaño de subgrupo puede ser constante o variable, pero siempre está conformado por varias unidades de referencia o artículos. Y las consideraciones que nosotros debemos tomar en cuenta si queremos utilizar esta carta es que si n es mucho menor que el número recomendado, generalmente esta carta no nos va a servir. Hola compañeros, soy Josué Coronel y a continuación les daré ejemplos en Minitab de cartas de control para variables. El ejemplo lo tomaré para las diferentes variables y dice así: una empresa que manufactura partes de metal quiere ver que sus piezas cumplan con las medidas deseadas, a lo cual cada hora se toman 4 piezas del proceso y se mide su longitud para verificar que el tamaño sea el requerido. Aquí vemos las diferentes 4 piezas y en las cuales tenemos una muestra de 30 para poder calcular y ver que el proceso y la longitud de las piezas sea la adecuado. Ya una vez teniendo el ejemplo y los datos, continuamos a hacer la carta de control X en Minitab. A continuación es capturar nuestros 30 datos de nuestra muestra, que son 4 piezas en Minitab, para poder realizarlo. De ahí lo que consigue es ir al menú de estadística, presionamos, vamos a gráficas de control. Una vez que estamos ahí, vamos a gráficas de variables para subgrupos, nos vamos a X barra, que es la que nos interesa, y presionamos. Aquí nos da que si tuviéramos todos los datos en una sola columna, pero no, la tenemos en diferentes columnas, por eso presionamos a esta de acá abajo. Aquí a la hora de seleccionar los datos, seleccionamos donde están los datos, que es en la pieza 1, 2, 3 y 4. La seleccionamos para que aparezca aquí. Una vez que estando aquí, nos vamos a opciones de X barra. Nos vamos a prueba para que nos dé las casillas de tipo de causas especiales que queremos detectar. Presionamos a todas para que Minitab nos arroje los resultados de esto. Le damos a aceptar. Aceptar. Nuevamente le damos a aceptar. Una vez aquí tenemos ya los resultados, podemos ver que los puntos marcan una variabilidad por causas comunes, ya que están dentro de los límites superiores e inferiores. No obstante, este punto está por fuera, en lo cual se sale de los límites del control, pues el control inferior. Esto es un indicativo que ocurrió una causa especial en ese proceso, por lo cual tendríamos que inspeccionar con un mayor detenimiento del proceso para llegar a saber cuál es la razón de esta causa. A continuación, el ejemplo que les voy a mostrar es cartas de control R en Minitab, el cual vamos a usar el ejercicio del ejemplo anterior, que dice: una empresa que manufactura partes de material quiere ver que sus piezas cumplan con las medidas deseadas, a lo cual cada hora se toman 4 piezas del proceso y miden su longitud para verificar que el tamaño sea el requerido. Y aquí tenemos nuestros 4 piezas. Una vez teniendo capturados nuestros datos en Minitab, proseguimos a ir a la barra donde dice estadística, presionamos, luego vamos a gráficas de control, vamos al lado derecho donde dice gráficas de variable por subgrupos, elegimos la R, que es la que estamos sacando, le decimos a la que estamos en todas las columnas, seleccionamos las columnas en las cuales queremos seleccionar y le damos a aceptar.
Aquí tenemos nuestra gráfica, que la carta recalcula el rango para cada muestra, es decir, la diferencia entre la más grande, la pieza más grande y la más pequeña, como podemos ver aquí. La línea central representa la media de todos los rangos. Todos los datos están dentro de los límites de control. Por lo tanto, no hay indicios de que haya otras causas especiales en este desempeño de proceso. Así que podemos decir que la variabilidad es por causa común. Entonces, carta de control S en Minitab, en lo cual vamos a usar el ejemplo del ejercicio anterior, que dice, una empresa que manufactura partes de material quiere ver que sus piezas cumplan con las medidas deseadas, a lo cual cada hora se toman 4 piezas del proceso y se miden su longitud para verificar que el tamaño sea el requerido. Y aquí pues ya tenemos los datos capturados, que es nuestras 4 piezas, y tenemos una muestra de 30, a lo cual vamos a hacerlo con nuestros datos del problema en Minitab. Proseguimos a el menú de estadísticas, presionamos gráficas de control, seguimos a gráficas de variable para subgrupos y luego seleccionamos la S, que es la que nos interesa. Damos clic. Seleccionamos nuestras piezas y aquí tenemos nuestra gráfica. La carta S calcula las desviaciones estándar para cada subgrupo, que en este caso serían nuestras 4 piezas. La línea central representa la media de todas las desviaciones estándar, que serían de nuestras piezas. Los puntos tienen desviaciones, pero no indican que sean por causas especiales, en las cuales están afectando la variabilidad que tienen. Y podemos concluir que esta gráfica, la variabilidad de los puntos es por causa común. Yo les voy a hablar sobre lo que es una directriz y algunos ejemplos y también de cómo se van a implementar en una empresa. ¿Qué es una directriz? Una directriz más que nada son normas que crea una institución, que más que nada son las que se tienen que realizar dentro de la empresa como una instrucción o una regla más que nada. También se trata de aquello que fija cómo se va a producir algo. Por ejemplo, un ejemplo que no sea tan técnico sería que el entrenador dio directrices o como una instrucción al capitán para que el equipo juegue ya estando adentro del campo, ¿no? Otra sería que el gerente se está reuniendo con el dueño para determinar ciertas directrices a seguir o ciertas reglas a seguir para llegar a un objetivo. Hablando más técnicamente, las directrices por lo general son transmitidas en el marco de una jerarquía, que quienes ocupan los puestos superiores se encargan de desarrollar y transmitir las directrices a los subordinados. Eso sería más que nada que las reglas o las normas que se van a seguir se tienen que transmitir desde el puesto más alto al más abajo. Y así se identifica una directriz después de implementarla. Aquí dice directriz, nuestro vértice, este se llama foco y el lado recto. Y dice forma de una línea de tiempo recta que gira alrededor de otra recta directriz. Ejemplos de las directrices para estimular la innovación de una empresa. Aquí son como ejemplos, son 4, que estos más que nada son para mejorar cuando se quiere hacer una mejora o si se tiene que llevar una formación continua dentro de los trabajadores. Aquí sería, por ejemplo, los clientes internos, que dice que para innovar debemos interesarnos y atender a empleados y colaboradores. Ellos necesitan estar bien capacitados y entrenados. Aquí, como les decía, otro sería la formación continua, que este es el resultado del hábito y la disciplina para mantenerse alerta y flexible. Esto significa más que nada que tienes que estarte actualizando sobre las nuevas tecnologías o la nueva información que está llegando a la empresa para una mejor producción. Y les vamos a hablar sobre las directrices para implementar programas de cartas de control. Directrices para implantar programas de control de calidad. Las directrices son aquellos documentos que se sirven como guía para cualquier proceso de calidad. Podemos encontrar el manual de calidad, que es aquel documento donde se encuentra la gestión de la organización de la ISO 15189, donde nos informa de manera clara
¿Cómo se debe de llevar a cabo un sistema de calidad? Los puntos clave para este manual es que solamente existe un manual oficial. Este puede ser modificado, pero solamente para sus mejoras. Todo personal debe leer este manual, comprenderlo y aceptarlo. Debe estar escrito de un lenguaje claro y fácilmente de comprender. Al igual tenemos procedimientos operativos estándar, que es el POE. Está conformado por uniformidad. Todo el personal debe realizar el análisis exactamente de la misma forma para esperar el mismo resultado por parte del demás personal. Con exactitud, debe seguir los procedimientos por escrito, ayuda al personal y producir resultados más exactos. Y, por supuesto, debe tener calidad para conseguir resultados uniformes y exactos para cumplir las principales metas. Y, por supuesto, debe tener calidad para conseguir resultados uniformes y exactos para cumplir las principales metas. El procedimiento operativo estándar debe estar conformado por un título, que es el nombre del análisis, el objetivo, el por qué se está haciendo, y las instrucciones, que es aquella información detallada de los procesos que se van a realizar. También el nombre de la persona que lo elabora y la firma de aquellas personas por las cuales se aprueba ese documento. Esto es todo por nuestra parte. Esperamos que este video haya sido de su interés.